Regresamos. Esta ya es, sí, la segunda hora de Noticiero, son las 12:01 y tenemos del otro lado, y obviamente agradecemos porque me imagino cómo debe estar ese teléfono, tenemos del otro lado a la doctora Gabriela Conder, abogada de IGI, justamente por esta noticia que repentinamente se puso en agenda y por suerte es una buena noticia porque se trata de la absolución de Eva de Jesús y justamente... para el caso tenemos la palabra de la doctora Gabriela Conder. Bienvenida y muchísimas gracias. Obviamente me imagino cómo debe estar estas últimas 24 horas. Mi nombre es Diego González, me presento. Gracias, Diego. Bien, un poco cansada, pero bien, imagino. Contenta también, ¿viste? ¿Qué logro? Sí, por suerte, pero es un logro, digamos, nosotros hacemos la defensa técnica, pero con Claudia Espató, con la otra abogada, pero es un logro de las compañeras y compañeros que estuvieron todo el tiempo a lo largo de estos años bancando esta criminalización a las lesbianas, a las pobres, a las negras, como y Bien, hay algo que de alguna manera es como que lo único que estaba contra el resto de la sociedad era la justicia, por así decirlo también. ¿Podés un poquito refrescar cómo fue esta dinámica? Y además, esta noticia repentina, porque no sé si ya se especulaba con esta absolución. No, pasó esto, ¿no? A lo largo de este debate, la fiscal tenía 35 testigos y nosotros teníamos tan pocos y eran testigos de concepto, no teníamos testigos presenciales del hecho, ¿no? Entonces, bueno, estaban todos los tantos, digamos, para la otra parte. Nosotros contábamos con la declaración de IGI sobre el hecho nada más, que lo había hecho en la fiscalía en el momento de la indagatoria, ¿viste? Sí. Y bueno, pero también esto teníamos a favor, digamos, lo que no había hecho la fiscalía, porque la fiscalía tiene la obligación de cuando vos decís pasó tal, digamos, vos sos imputado, decís pasó tal otra cosa, tiene la obligación de algo que se llama evacuación de la cita, tiene que investigar. Y dijo que fue en otro lado, y aparte en la situación que estaba ahí en ese momento cuando declaró que tenía la cara desfigurada, que estaba toda golpeada, que bueno, que ya le había atendido un médico que había dicho cuáles eran las lesiones que tenía, pero vos pensás que estaba el fiscal y con 1,50 m que mide, mujer, con la cara desfigurada, declarando que se defendió. Sí. Bueno, digamos, y le ponen homicidio. Yo creo que si hubiese sido un tipo, un hombre, le dicen, bueno, fue en defensa propia, directamente ahí, ¿entendés? Porque cómo terminó Iggy, cómo estaba Iggy. Y bueno, acá hay una cuestión de discriminación terrible de la justicia, como decimos, bueno, pero es la misma justicia que la justicia ayer pidió 10 años. Perdón, te perdí ahí en esto último que dijiste. Gabriela, perdón, te perdí en este último concepto que estás compartiendo. ¿Te tenemos del otro lado, Gabriela? Perdimos la comunicación con Gabriela Conder justamente sobre la absolución de Eva de Jesús por esta acusación de homicidio simple cuando se estaba defendiendo de una violación grupal. A ver si podemos tenerla de nuevo para seguir ampliando un poco de información. Esto, como sabrán, se puso en agenda repentinamente, tratamos de comunicarnos, le explotaba el teléfono y tuvimos que tratar de ahí con Nahuel Isela, el productor, haciendo todas las gestiones posibles, ella también aclarando que estaba como colapsado de idas y vueltas, así que la verdad que es mérito y agradecimiento obviamente a ambas partes. A ver si tenemos de nuevo la participación. Mientras tanto voy a hacer un paréntesis muy breve, porque a ver si tenemos la palabra, pero mientras tanto voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Aclaro, en noticias deportivas, bien como dice el Flash, hay una lista definitiva para la doble fecha de eliminatorias.
Y el entrenador del seleccionado argentino de fútbol masculino, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la próxima semana. Sí, recordemos que por una cuestión de día, justamente de fecha de aniversario de Día de Memoria, Verdad y Justicia, el partido Argentina, a diferencia del resto de los de eliminatorias sudamericanas, se van a jugar el jueves. Argentina lo va a hacer el viernes. A ver si la tenemos de vuelta, la lista de Scaloni, quedará para más adelante. Mucho menos relevante en este sentido, obviamente. Gabriela, ¿te tenemos de nuevo ahí en línea? Sí. Perdón, se cortó justo el llamado, estabas compartiendo algo. Gabriela, ¿me escuchás? No, está complicado. Bueno, sigo entonces con la lista, lo volvemos a intentar una vez más. Ahora sí, voy a dar a conocer la lista del entrenador. Franco Armani, Juan Musso y Jerónimo Rulli son los arqueros convocados de River, de acá Argentina, River Plate, Atalanta en Italia y Villarreal de España, respectivamente. En la lista de defensores tenemos a Gonzalo Montiel del Sevilla, que ya viene perfilándose como uno de los jugadores convocados habitualmente por Scaloni. Juan Foyt, que tiene tantas idas y vueltas y convocatorias y ausencias en el seleccionado, que también es de Villarreal en España. Nahuel Molina, sin lugar a dudas uno de los jugadores más firmes en la saga defensiva. Él juega en el Udinese de Italia. Germán Pesela también, ya con larga trayectoria en el seleccionado de Real Betis. Lucas Martínez Cuarta, de la Fiorentina. Nicolás Otamendi, uno de los titulares indiscutidos de la saga central, que juega en el Benfica de Portugal. Lisandro Martínez, de Ajax, que también viene perfilándose en el equipo de Argentina. Obviamente, Nicolás Tagliafico, junto con Marcos Acuña, que no ha sido convocado, es uno de los laterales habituales. Juega en Ajax de los Países Bajos. Franco Carboni, del Inter de Milán, también de alguna manera un poquito de sorpresa, no tanto. Nicolás González, de la Fiorentina, también habitual integrante del plantel. Avísame, Nahue, cuando tengamos del otro lado a Gabriela para seguir conversando. Ya la tenemos, a ver si volvemos inmediatamente y luego seguiré con esta otra noticia. Gabriela, ¿te tenemos ahora en línea? Sí, qué difícil, que se va cortando. Bueno. Ahora sí te escucho perfecto, qué alivio. Bueno, lo que decía es esto, ¿no? Que pasa con la justicia. La justicia también, en nombre de la justicia, se ha desalojado. Acá en Berazategui, por ejemplo, a familias que ocupaban, que no tenían techo, ¿no? 1.500 personas que fueron reprimidas, etcétera, etcétera. Y te dicen, sí, no, la justicia dispuso eso. Y vos decís, bueno, no puede ser. Si hay gente que quieren un techo, ¿cómo la justicia? No hay respeto, vemos que no hay respeto a los derechos humanos. Y en este caso también, ¿no? Sí, sí. La justicia ha criminalizado a una mujer pobre, una lesbiana pobre, con todas las vulnerabilidades que tiene Iggy. Y bueno, el primer contacto que tiene con el Estado es criminalizarla, ¿no? Sí. Después, antes no se preocupó por todo lo que le falta y que está terminando el primario. Que no tiene trabajo, no se preocupó, nunca se preocupó nadie por ella, porque, digamos, nunca le respetaron sus derechos, nunca. Y bueno, lo primero que hacen es criminalizarla, encerrarla, y en las condiciones que estaba, bueno, horrible. Sí, tal cual, bien resumido. Bien resumido. Uy, me escucho de retorno. Hola, sí, capaz que era porque tengo el altavoz. Bueno. Ahora ya nos escuchamos. Perfecto. Ahora sí. Bueno, trato de preguntar un segundito, cualquier cosa. Dale. Perdón, bajame el celular de la consola y yo pregunto para no escucharme a mí. Lo que sucedió hace unas semanas en el barrio de Palermo, ¿de alguna manera no reflotó un poco la memoria de este caso del de Iggy precisamente, Gabriela? Bueno, yo creo que se dieron varias cosas, sí, otras cosas que no se publican mucho. Una cosa fue lo que sucedió en el barrio de Palermo, ¿no? Y otro es que esta violación grupal, que bueno, que se dejó de llamar en manada, ¿no? Sí. Porque, y después, digamos, como que vamos aprendiendo, ¿viste? Y después la sociedad va tomando conciencia de lo aberrante que es una violación grupal.
Y después, que se está llevando adelante, que no sé cuál va a ser el resultado, pero se está llevando adelante en Chubut esto que se llamó la manada de Chubut, ¿sí? Donde había eh, gente que estaba festejando el Día de la Primavera y agarraron una piba menor, la violaron así grupalmente, y dentro de los cuales había gente de mucho poder, un hijo de un ex gobernador. Entonces, estas cuestiones, sí, es como que te dicen que cuánta violencia que hay hacia todas nosotras y y cómo el poder tiene que ver para que esto siga ocurriendo bueno, porque teníamos a estos hechos donde estaba por prescribir la causa de Chubut, ¿sí? Donde están luchando para que no prescriba la causa de Chubut, que ahí hay un anuencia de la justicia, que vos decías, para que eso prescriba, porque ¿por qué no lo hicieron antes? Y después tenés la violación que ocurrió en Palermo, que ocurrió en Palermo, porque esta ocurrió en Mariló, de un barrio del conurbano, sí. Y con una lesbiana, una violación correctiva, que es un odio que hay hacia la otra persona, que la quieren castigar por el hecho de ser lesbiana, ¿no? Sí. Entonces, es como que, bueno, a la persona que se defiende, bueno, no te tenés que defender, ¿viste? Bien. Porque si no te critican, sí. Gabriela, te hago una pregunta, porque yo creo que estos temas nos atraviesan a toda la sociedad y también en amplios sectores, justamente se mira para otro lado como si eso fueran casos aislados, como, viste, se denomina como bestias y no personas que son parte de la sociedad y son integrantes del conjunto de nuestra sociedad. ¿Qué análisis te refiere en este sentido? Bueno, yo creo que hay una cultura de la violación, una cultura de la crueldad, digamos, ¿por qué? Porque también esto tiene que ver con el odio, ¿no? Hacia determinados sectores que, por ejemplo, actualmente está el tema de que se está hablando contra las compañeras travestis, ¿sí? Que las denigran, que, bueno, el maltrato, el odio por los cuales los medios han tomado algunas posiciones y manifestaciones de odio como si fueran opiniones, por ejemplo. No son opiniones, son manifestaciones de odio que en los medios no podrían ocurrir. Y a mí me llama mucho la atención esto, pero porque promueve el odio, porque no es algo normal que alguien se manifieste de esa manera, ¿sí? Y me parece que esto promueve el odio, ¿sí? No está bueno que desde los medios traten así estos temas. Me parece que hay que tratarlo con seriedad, tiene que haber una educación para que no sea todo tan cruel, tan violento. Nosotros tenemos un femicidio cada 26 horas, como una manifestación brutal de violencia hacia las mujeres. Entonces, tenemos que ser responsables de qué es lo que pasa con nuestra sociedad. Tal cual. Muere una mujer por el solo hecho de ser mujer y en general por su pareja o expareja en Argentina. En Estados Unidos son 3 por día. Son números terribles. Y sin embargo todavía no se ponen manos a la obra directamente para erradicar de raíz todo esto. Gabriela, para ir culminando y ya liberarte, imagino que tuviste unas últimas horas tremendas, llenas de notas, idas y vueltas, así que no queremos cargarte más con eso. Pero para finalizar, bueno, ¿cómo es el paso a seguir con Iggy? Si hay algún tipo de acompañamiento psicológico. Bueno, Iggy tiene, desde que nosotras tomamos la causa, Iggy tiene un acompañamiento psicológico de Raquel Disenfeld, que ella tiene un grupo de liberatoria se llama, que son mujeres que estuvieron en situación de trata
y muchas personas que tuvieron violencia sexual en la infancia. Bueno, Iggy está haciendo tratamiento con Raquel y bueno, ha superado muchas situaciones de trauma. Estuvo acompañado durante el juicio por Raquel también. Raquel es una masa, una compañera hermosa que muy solidaria. Todo lo que nosotros y nosotras hacemos es totalmente solidario, porque entendemos esto como una lucha. Entonces, una lucha contra el sistema para conquistar nuestros derechos. Así que Iggy se ha transformado también en una persona que está luchando y acompaña muchísimas luchas, como a las madres contra el gatillo fácil, bueno, muchísimas, ¿no? Así que creo que Iggy, aparte de ser un ícono en este sistema de criminalización, etcétera, etcétera, ahora se ha tomado una conciencia que es importante, una conciencia social, y creo que va a ser una luchadora por todos los derechos humanos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y es un caso justamente que será y quedará en la memoria de todas y de todos los argentinos, y argentines también, porque no, pues justamente esto es paradigmático, y por suerte tardó, pero se hizo justicia. Bueno, gracias, un abrazo. Yo no sé si se hizo justicia, pero es muy difícil ese concepto, Sí. pero bueno, nada, es una conquista más. Yo creo que tarde o temprano lo íbamos a lograr, porque nos corresponde mantenernos vivas, y es un derecho que el Estado tiene que reconocer. Tal cual. Excelente conclusión, Gabriela, y desde ya te agradecemos tu tiempo. Imaginamos también estas últimas horas muy movidas, así que el doble agradecimiento, y desde ya aclaramos que cualquier novedad, cualquier tema de índole, la que sea, acá hay un micrófono abierto para que compartas. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo y buen viernes. Muy bien, tuvimos la palabra de la doctora Gabriela Conder, justamente abogada de Iggy, de Eva de Jesús, que fue absuelta por esta acusación de homicidio simple cuando se defendía y apuñaló a uno del grupo de violadores que intentaban abusar, que abusaron de ella, mejor dicho. Así que bueno, nosotros cambiamos rápidamente de tema y lo tenemos del otro lado con otro asunto tan importante para nuestro país, que es la economía, y para eso vamos a dialogar con Alejandro Nava, nuestro salvador del bolsillo, o mejor dicho, nos da a entender por qué nos pasa lo que nos pasa en el bolsillo. Así que, bienvenido, Alejandro. Hoy estás distinto, estás muy distinto. Sí, me dejé crecer la barba. Buenos días a todos, buenas tardes. La barba, te dejaste crecer la barba, pero no llega a tapar de la indumentaria porque se ve la remera. Sí. Calculo que en 3 o 4 años llegaré a tener una barba prominente como para tapar la remera. Pero bueno, habrá que tener paciencia. Muy bien. ¿Y eso? Y no afeitarse. ¿Y podemos tener paciencia con lo que vas a contar a continuación? Bueno, no podemos tener paciencia. Bien, empezamos bien. Se ha publicado en esta semana el índice de inflación para nuestro país. El INDEC ha realizado la publicación de cuánto han subido el nivel general de precios de la economía respecto de enero de 2022, es decir, este es el índice de febrero. Sí. Respecto de enero del 2022 ha subido alrededor de un 4%, 4,7%. Es un número muy elevado. Pero lo preocupante es un número muy elevado, pero lo preocupante es que la inflación interanual, es decir, la que mide el nivel general de precios de febrero del 2021 a la actualidad, está en el orden del 52%, 52,3% para ser exactos. Y hurgando un poco en el índice, en los componentes del índice, vemos que
en los rubros de alimentos, casi que duplicó el índice de inflación de febrero, fue del 7,5%. Esto es gravísimo. Y aquí detrás tengo una infografía de la canasta básica alimentaria. Es un derivado de lo que es el índice de inflación. Y bueno, en esta canasta básica alimentaria lo que se recoge es la variación de los precios de una canasta de alimentos que permite a la persona vivir cómodamente. ¿Sí? Sí. Obviamente fija un límite, y ese límite es el de la indigencia, es decir, quien no tenga ingresos por encima del valor de esta canasta básica de alimentos vive en la indigencia. Y luego hay también, a mi derecha, aquí, esta es la canasta básica de alimentos. Sí, la y amarilla. esta es la canasta básica general. La naranja. Claro, que en realidad lo que podemos ver en esa canasta básica general es todo lo que necesita, no solamente los alimentos, sino también aquellos rubros como esparcimiento, educación, y también define una línea que es la línea de pobreza. Bueno, si vamos a hablar de cómo ha evolucionado la línea de indigencia y la línea de pobreza, lo que tenemos que decir es que respecto de enero, la variación de la canasta básica alimentaria fue del 9%. ¿Sí? Es decir, es no muy grande solamente el número. aumentó un 7,5% de enero a febrero los alimentos en general, sino que los básicos, los que son necesarios para la subsistencia, aumentaron casi en torno a un 10% respecto de enero. Sí. Y respecto de febrero del año pasado, es un 52%. ¿En qué tiene incidencia esto? Y esto básicamente tiene incidencia en los niveles de pobreza. Es decir, Sí. cuando nosotros analizamos esta variación, lo que estamos diciendo es que se van a incorporar a las huestes de indigentes una mayor porción de la población, porque los salarios, es sabido, no están aumentando en el mismo nivel. Y la canasta básica total también mide en realidad la diferencia entre el indigente y la pobreza, es decir, los nuevos pobres. Nosotros siempre venimos recalcando que es una vergüenza que 1 de cada 2 argentinos sea pobre en un país productor de alimentos. Bueno, esta canasta básica total lo que va a generar es la llegada de nuevos pobres. Es decir, la semana que transcurrió fue una semana trágica en el sentido de la información que se dio por el índice de precios en general, pero también por el índice de estas dos canastas que miden o tienen su importancia en la pobreza. Para tirar algunos números así al azar, una persona para no ser indigente tiene que tener un ingreso mensual de 12.108 pesos, ¿sí? Y un hogar, ¿sí? De un hogar tipo, un matrimonio, una pareja con 2 hijos, Sí. 37.414 pesos para no ser indigente. Sí. Eso Para sin contar no ningún tipo bajar de de la pago de línea. alquileres, pensas nada. No, esto es alimentos. Por eso. 37.414 pesos para comprar lo básico para poder alimentarse y poder subsistir. Sí. Tampoco Si contempla, uno perdón que te quisiera ver interrumpa. la canasta Perdón que te total, interrumpa, Alejandro, nuevamente, pero tampoco contempla, no sé, lo que es educación. no, si hablamos de educación, esparcimiento y otras actividades, estamos hablando de que una familia, para no ser pobre, debería tener un ingreso mensual de 83.807 pesos. ¿Sí? Una pareja con sus hijes, con 2 hijes. Sí. Por supuesto que estos son todos números aproximados, pero establecen un límite. Y esta variación, la variación entre estos dos ítems, ha sido del 44,5% en el último año, ¿sí? Es decir, el año pasado eran necesarios valores más bajos
de ingresos para no caer ni en la línea de indigencia ni en la línea de pobreza. Sin lugar a dudas, no me sorprenden las palabras del presidente en esta semana, que decía que en el día de hoy comenzaba la guerra contra la inflación. Tal vez no sea la frase más feliz. Sí, te estoy escuchando, Ale. Tal vez no haya sido la frase más feliz, ¿sí? Haber hablado de guerra contra la inflación. Lo importante no es que hayamos detectado que la inflación es un problema, sino lo importante es qué medidas podemos tomar para que la inflación no sea un problema, no genere nuevos pobres. Y en este sentido es muy importante las reuniones que vayan a tener los distintos actores de la economía en la conformación del salario mínimo vital y móvil, que mínimamente va a tener que ser o verse incrementado en el orden del 50%, como para empezar a hablar. Luego sectorialmente podrá haber acuerdos paritarios de mayor o menor volumen, pero mínimamente para que los trabajadores y la gran cantidad de asalariados que tiene este país no estén subsumidos en la pobreza, tenemos que hablar de un incremento del salario mínimo vital y móvil del orden del 50%, claro, como mínimo. La mayoría ¿sí? de los gremios acordaron un incremento del 45%, que está bien, en relación a otros años vos decís, bueno, es un número bastante más elevado, pero si pensamos que hay una inflación del 55%, estamos perdiendo un 10% de poder adquisitivo en líneas generales. Sí, pensemos en la línea de pobreza. La línea de pobreza ha visto incrementado su monto en un 52%. Por lo tanto, para no generar nuevos pobres, debería moverse el ingreso en un monto superior al 50%. Obviamente, y reiteramos, hay sectores más dinámicos de la economía, sectores menos dinámicos. Quizá los relacionados con bienes y servicios pueden acordar valores de composición salarial en torno al 40%, pero seguramente los sectores más postergados van a requerir de un incremento del orden del 50% para no ver empobrecido su billetera. Claro. Bueno, y entonces, ¿cuál es esta famosa guerra contra la inflación que, bueno, después de 2 años parece el gobierno haberse dado cuenta? Realmente importa muy poco el título de guerra, ¿no? Lo que interesa o lo que deberíamos estar reclamando a nuestros gobernantes son acciones claras. Escuchaba hace poco al ministro que decía, no esperemos un decálogo de medidas para combatir la inflación. Es correcto no anticipar cuáles van a ser las medidas, pero yo creo que más que decir o proclamar una guerra, lo que se necesita en esta situación tan acuciante son acciones claras, concretas, y que estén dirigidas a mejorar el salario, la discusión de las paritarias y la discusión de cuál va a ser el monto del salario mínimo vital y móvil es muy importante. Y el otro tema fundamental es los gastos de las familias, y en este sentido los gastos regulados, como pueden llegar a ser las tarifas de transporte público, el gas para el invierno, el petróleo para los combustibles y la luz, la energía eléctrica, son discusiones que el gobierno va a tener que tener muy en cuenta a la hora de recomponer estas tarifas, porque es necesaria una recomposición en estas tarifas, pero que esto no se convierta en una carga gravosa para los bolsillos de los contribuyentes o de las personas, debido a que tienen que destinar
muchos más ingresos a la compra de alimentos, ¿no? Muy bien. Bueno, clarísimo. Antes de finalizar, Ale, tengo que felicitarte. Metiste un notón que podemos leer en el portal de Punto Cero el otro día sobre la situación de Ucrania y Rusia y la economía, la exportación de trigo. Todo eso que contaste excelentemente en el Noti el viernes pasado, luego salió en una nota en el portal. Invito ya mismo a que vayan a leerla como para entender un poquito este panorama global. Te felicito, la verdad que metiste un notón. No sé si te animás con una segunda vuelta con lo que acabas de hablar. No sé, yo lo digo, ¿viste? Yo lo tiro acá. Sí, podemos instaurar una tradición en este momento. Están siendo una tradición. Partícipes de un evento histórico. Un hito. ¿Cómo? Un hito. Un hito, sí, un hito. Sí, vos solo te metiste en esto. Sí. Sí, debo haber tenido algún antepasado que debe haber sido vaca o algo por el estilo que mete la cabeza debajo del yugo. O debo haber sido yo mismo en algún momento. Está bien. Pero bueno, en otra vida anterior. Sí, vos solo te estás metiendo, o sea, yo no digo nada, mirá, vos seguí hablando. Sí, no hablo más porque me perjudica. Está bien, el silencio te beneficia, se escuchó en algún pasillo que compartimos hace muchos años por ahí. Sí, y negar todo y pedir carega. Tal cual, bueno, no solo hablamos de economía, sino está dando consejos para la vida, y me refiero a Alejandro Nava, a quien agradecemos obviamente por estos minutos. Hoy tuviste más tiempo para conversar con un montón de cosas, solemos dejarte para el final y corremos en el Noti. Tuviste tu tiempo y vaya que lo supiste administrar. Bueno, les agradezco. Un abrazo grande a Nahuel, que estaba preocupado por mi salida en el Noti. Por tu salida, ayer fue San problemas. Patricio, esa es la preocupación. Sí. Sí, él estaba también preocupado el estado en el que iba a salir, más que si iba a salir. Muy bien, esa remera yo creo que dice más de lo que es. Sí, y un abrazo ahí a toda la producción del Noti, a Victoria Duclos y Wet también. Muy bien, ahora se los haremos extensivos. Bueno, si te sobra me mandás un saludo luego. Nosotros nos vamos a ir ya mismo al último corte de este Noti, último bloque se viene. Obviamente vamos a disfrutar de alguna canción de un artista o de una artista, banda, no sé, que está en nuestro país para este Lollapalooza. Antes, obviamente, como cada media hora, el flash informativo con lo que hay que saber en este viernes. El acuerdo es ley. Con 56 votos a favor, 3 abstenciones y 13 en contra, el Senado convirtió en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, el gobierno refinancia la deuda contraída en la gestión anterior. Tragedia en Mozambique. A una semana del paso del ciclón Gombe, el país contabilizaba el hallazgo de 22 cuerpos sin vida. En una búsqueda intensa por la costa de Lunga, encontraron otros 31 fallecidos. Iggy libre. El Tribunal Oral de San Martín absolvió a Eva de Jesús, Iggy, acusada de homicidio simple. La acusada, precisamente, apuñaló a uno de sus abusadores en 2016 cuando intentaban violarla en grupo. Vacunas geopolíticas. La ministra de Salud, Carla Bisotti, adelantó que se darán cuartas dosis para personas vacunadas con Sputnik V que deban viajar por distintos motivos al exterior. La definitiva. El entrenador de la selección masculina de fútbol, Lionel Scaloni, dio a conocer este viernes la lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar. El arquero Emiliano Martínez, Cristian Romero y Marcos Acuña no están en la nómina.